Como los militares, no todo es llevar los suministros a los lugares de riesgo o luchar contra el crimen organizado. A veces, las tareas son un poco menos emocionantes, como ayudar a personas de nuestro entorno, si es que tenemos la posibilidad de hacerlo. Eso también forma parte de nuestro trabajo, pero no es algo que se haga mucho. Lo menciono porque, si se nos pide ayuda, no es como si pudiéramos negarnos. En una ocasión, mientras estábamos haciendo un retén en la carretera debido a las sospechas de que una persona que había hurtado una gran cantidad de dinero intentaba huir, sucedió algo inesperado. Justo cuando ya estábamos a punto de cerrar todo e irnos, una persona corrió hacia nosotros para decirnos que una mujer había caído en un pozo y nos preguntó si podíamos ayudarla a salir. Eso nos sorprendió un poco, pero como mencioné antes, no podíamos negarnos, ya que éramos los más cercanos a quienes podían pedir ayuda. Corrimos para ver si podíamos ayudar solo con lo que teníamos a la mano. Le pregunté al hombre si la mujer era su familiar o conocida, pero me respondió que no la conocía, que solo iba pasando por ahí cuando escuchó que ella pedía ayuda. Yo la llamé para ver si me respondía y, de hecho, lo hizo. Todos los presentes fueron testigos de que la mujer estaba llorando y entrando en pánico, decía que no quería morir ahí, que se había caído y no podía salir, y que ya había intentado de todo. Intenté tranquilizarla y le dije que la ayudaríamos. Comencé a bajar una cuerda lentamente y le pedí que se sostuviera. Sentí claramente cómo la mujer se aferró a la cuerda y, entre mis compañeros, intentamos jalarla. Pero por más que lo intentamos, no logramos sacarla. La mujer afirmaba que tenía el pie atorado y que la estábamos lastimando cada vez que tirábamos de la cuerda. Pensamos entonces que necesitaríamos ayuda más especializada, por lo que decidimos pedir refuerzos. Nunca olvidaré los llantos desesperados de la mujer, quien seguía afirmando que no quería morir ahí y rogaba que la ayudáramos. Le pregunté su nombre y me dijo que se llamaba Samantha Ramírez. Le hice preguntas para tratar de distraerla, algo que se hace para calmar a civiles en situaciones de peligro. Cada vez que hablábamos, me sentía más conectado con ella, lo cual me sorprendió, ya que no suelo mostrar mucho afecto o preocupación por los demás. Algo en mí sentía una conexión especial con ella. Me empezó a angustiar que la ayuda tardaba en llegar y, aunque Samantha respondía a mis preguntas, había momentos en los que su desesperación volvía. Decía que sentía que iba a morir ahí, que quería salir y seguir viviendo. Le juré que la sacaría de ahí. No sé por qué lo hice. No deberíamos prometer nada que no podamos cumplir, pero en ese instante quería consolarla. Algo dentro de mí me decía que todo iba a estar bien. La ayuda llegó poco después y se comenzó a trabajar alrededor del pozo. Tras intentar varias cosas sin éxito, una persona se ofreció a bajar para ver si podía sacar el pie de la mujer. Era una persona bajita, lo cual tenía sentido para la tarea. Lo bajamos lentamente, asegurándonos de que todo estuviera bien y le íbamos pidiendo informes. Descubrimos que el pozo era mucho más profundo de lo que parecía. Minutos después de haber bajado, la persona comenzó a desesperarse, gritó y pidió que lo sacaran. Todos estábamos desconcertados, ya que al principio había mostrado mucha valentía y determinación. Lo sacamos rápidamente, temiendo que la cuerda se desatara y termináramos con 2 personas atrapadas en lugar de una. Cuando estuvo fuera, el hombre estaba pálido y seguía gritando. No podíamos hacer que nos explicara lo que había sucedido. Una ambulancia que ya estaba en el lugar lo atendió y trató de calmarlo. Creo que incluso le administraron un tranquilizante por lo alterado que estaba. Una vez más tranquilo, le preguntaron qué había pasado. Miró a todos y, casi con una voz temblorosa, dijo que ahí abajo no había nadie. Cabe aclarar que esto yo no lo escuché de primera mano porque yo seguía en la boca del pozo hablando con aquella mujer, dándole ánimos y diciéndole que todo estaría bien. No lo podía creer. Literalmente, había estado hablando durante horas enteras con esa mujer y me negaba a creerlo. Intenté seguir hablando con ella,
le grité varias veces, la llamé por su nombre, pero no se volvió a escuchar ningún sonido desesperado. Fui a hablar con aquel hombre que había bajado y le pregunté exactamente su versión de la historia. Me dijo que, cuando llevaba más o menos la mitad de la distancia, comenzó a sentirse extraño porque no podía escuchar la respiración de la mujer, a pesar de que intentaba hablarle y verla con la luz, no podía hacerlo. Cuando ya estuvo más o menos abajo, se sorprendió mucho al ver que al fondo del pozo solo había agua estancada. Ni siquiera había suficiente agua como para cubrir por completo a una persona. Fue entonces cuando comenzó a entrar en pánico y pidió a gritos que lo sacaran. Los demás conocieron su historia. Ninguno de los presentes sabía cómo sentirse al respecto. Todos los que estábamos ahí habíamos escuchado a la mujer más de una vez y ahora resultaba que, durante todo ese tiempo, no habíamos estado hablando con nadie. Algunos, para tranquilizarse, dijeron que quizás alguien nos había estado jugando una broma y que tal vez había una especie de radio en la parte de abajo. Pero el hombre que había bajado dijo que era imposible que hubiera un radio porque, como mencionó, había agua y el radio se habría descompuesto al caer. La gente comenzó a dispersarse y la mayoría pensó que sería solo una historia de fantasmas para contar más adelante, pero yo no podía quedarme con esa explicación tan simple. Comencé a investigar un poco por línea cuando llegué a mi casa. La verdad es que no encontré mucho hasta que llegué a un viejo periódico digital en el que afirmaban que una mujer con el nombre que ella había dado había caído y muerto en ese pozo varios años atrás. Por lo que leí, había sido una muerte muy horrenda. La mujer había caído y había permanecido días enteros con el pie atorado. Unos niños que estaban jugando cerca de ahí la escucharon pedir ayuda y fueron a avisar a los demás. La lograron sacar, pero ya estaba en tan mal estado que murió poco tiempo después debido a un shock, por no haber comido y haber estado bebiendo agua estancada por casi una semana. Cuando terminé de leer esta nota, sentí que mi estómago se revolvía. No podía creer que habíamos estado tratando de ayudar a un fantasma durante tantas horas. Yo sí creía en fantasmas antes de esto, para mí básicamente era un hecho, pero nunca creí que me podría pasar algo tan directo como lo que acababa de vivir. Bastante desorientado, me fui a la cama. Ya estaba durmiendo profundamente cuando comencé a sentir como si algo estuviera acariciando mis pies. Por el estado de sueño en el que me encontraba, no le di mucha importancia, pero como vivía solo, me desperté muy alerta. Estaba todo oscuro y, por la luz del alumbrado público que entraba por la ventana, me di cuenta de una manera muy fácil de que en mi habitación no había nadie más, aparte de mí. Tembloroso, encendí la luz y efectivamente no había nadie, pero vi que mis pies estaban mojados, junto con la cobija, casi como si hubiera estado pisando agua y luego hubiera entrado así a la cama. Me asusté mucho, pero traté de tranquilizarme buscando alguna explicación lógica. No tenía ninguna, pero después de darle vueltas a mi cabeza, me convencí de que podría tratarse solo de sudor. Cambié las cobijas y me volví a acostar. Estuve un rato despertándome con el más mínimo ruido que escuchaba, pero esa noche no pasó nada. A la mañana siguiente, me desperté muy temprano, antes de que sonara mi alarma. Fui a la cocina y comencé a prepararme algo para desayunar. El teléfono de mi casa sonó. Lo contesté. Era mi madre, quien me preguntaba si iría a la graduación de mi hermana. Le respondí que sí, que iría, solo que tenía que arreglar unas cosas primero. Mi mamá interrumpió lo que le estaba diciendo y me preguntó con quién estaba. Le dije que, con nadie, pero mi mamá me respondió que había escuchado a alguien. Le dije que estaba solo en la casa y ella me dijo que no era de caballeros ocultar a las novias. Volví a decirle que estaba solo y mi mamá dejó de insistir, pero se notó que solo fingió que me creía. Casi enseguida le colgué. Para ese momento, yo ya me encontraba muy sugestionado y tratando de salir de mi casa. Me puse los tenis y fingí que iba a ir a correr cerca de mi vecindario.
No dejaba de pensar en eso cuando me detuve frente a un cruce, porque un auto venía a una velocidad considerable. Aquel primer día me encontraba en mi casa, aún un poco alterado por toda la situación. Trataba de pensar en otra cosa mirando la televisión, pero comencé a volver a quedarme dormido, cosa también extraña, porque yo soy de esas personas que solo duermen en la noche. Era raro, pero decidí hacerlo, pensando que quizás era por lo que me había pasado en la noche anterior y por eso no había dormido bien. Pero justo cuando ya me estaba quedando dormido, comencé a escuchar una voz que me resultó familiar. Era exactamente la misma voz de aquella mujer del pozo, a la que yo había jurado sacar con vida. Me llamaba mentiroso y decía que nunca iba a cumplir la promesa que le había hecho. Esta vez sonaba muy enojada conmigo, pero lo que era peor es que, a pesar de que estaba consciente, no era capaz de poder abrir mis ojos. Además, mi cuerpo estaba paralizado. Lo único que escuchaba era la voz de esa mujer diciéndome una y otra vez que yo le había jurado que iba a vivir. Estaba desesperado porque no me podía mover. Pude abrir los ojos. Para mi sorpresa, la televisión estaba apagada, a pesar de que yo recordaba claramente que la había dejado encendida mientras me estaba quedando dormido. Estaba empapado en lo que, en un primer momento, creí que se trataba de sudor, pero después de olerlo, me di cuenta de que se trataba de lo que parecía ser agua estancada. Pero las cosas extrañas no terminaron ahí. En esta ocasión, no podía tratar de convencerme a mí mismo de que se trataba de un sueño o mi imaginación, porque en el piso de mi casa se veían claramente las pisadas de agua de una persona que salían de mi cuarto. Su pie era demasiado pequeño como para ser el mío. Estaba tan asustado que, sin pensarlo dos veces, recogí algunas prendas y conduje hasta la casa de mis padres. No sabía si decirles o no. Sabía que ellos también creían en todo esto de lo paranormal, pero, incluso para mí, se me hacía tan real que no sabía si me iban a creer o no. Solo lo hice ver como si fuera una especie de visita sorpresa. Mi mamá estaba muy feliz por verme. Me preguntó qué me había pasado y le conté, más o menos, la historia, pero omitiendo claramente el detalle de que yo había sentido que alguien me había empujado. Solo le dije que había tropezado. Me dijo que tuviera más cuidado y, después de eso, me invitó a pasar. Pasé casi todo el día con ella y todo parecía ir normal. Pero, de nuevo, la noche llegó. La verdad es que yo estaba más tranquilo porque pensaba que todos estos eventos solo ocurrirían en mi casa, y que, ahora que estaba en la casa de mis papás, esa cosa no me iba a hacer nada. Con este mismo pensamiento, me quedé dormido. No tengo idea exactamente de cuánto tiempo dormí, pero sentí como si alguien estuviera moviendo mi brazo enyesado y, después, lo estuviera pegando directamente a su pecho. Como estaba tan adormilado, creí que se trataba de mi madre, pero, según pasaron 2 segundos, quien fuera que estuviera allí comenzó a hacer algo muy extraño. Y es que, si bien mi brazo seguía pegado a su pecho, comenzó a mordisquear ligeramente mis dedos. Esto no era un comportamiento normal en mi mamá. Enseguida abrí por completo los ojos y me di cuenta de que se trataba de aquella horrible mujer. Era la primera vez que la veía. Estaba toda mojada y su rostro se veía muy hinchado, al igual que el resto de su cuerpo. Me volteó a ver y, sin soltarme aún el brazo, me dijo que tenía hambre. Retrocedí hasta quedarme en un rincón de mi cama y comencé a gritar hasta que mi mamá fue a mi habitación y me preguntó qué era lo que pasaba. Le conté todo lo que me había pasado, desde lo del pozo hasta que ahora creía que aquella mujer me estaba siguiendo porque yo le había prometido una cosa. Mi mamá quiso hacerme entrar en razón. Me dijo que quizás todo ese asunto del pozo me había impactado tanto que me estaba sugestionando con ciertas cosas y tal vez solo había tenido sueños que se veían muy reales, pero que no podían serlo. Le dije que no, que estaba seguro de que no se trataban solo de sueños, porque el día que había hablado conmigo, mi mamá aseguraba que había escuchado a una mujer en mi departamento.
Pero yo le juraba por lo más sagrado que, en esa ocasión, me encontraba solo. Estaba desesperado porque sentía que, cada vez que ella se acercaba a mí, se volvía más agresiva y directa. Supongo que mi mamá me vio tan asustado que me dijo que estaba bien y que me llevaría a hacer una limpia con una persona que ella conocía, para ver si así podía deshacerme de ese espectro que me estaba molestando. Le di las gracias y también me fui a dormir a su cuarto, porque tenía mucho miedo de quedarme solo. Estaba acostado en un saco para dormir, al lado de la cama de mi mamá. Ella ya se había quedado dormida, pero yo estaba muy asustado porque parecía que lo peor que me había pasado comenzaba a ocurrir mientras dormía, y por eso ya me estaba generando una especie de fobia al hecho de quedarme dormido. Pero, eventualmente, fue imposible mantenerme despierto. En esta ocasión, tuve un sueño en el que me caía en ese pozo. Cuando reaccioné, me di cuenta de que el agua me llegaba más o menos al ombligo y trataba de tranquilizarme diciendo que podría intentar salir de ahí por mi cuenta. Pero justo cuando ponía un pie para tratar de escalarlo, sentí claramente como algo me jalaba. Había mucha más agua de la que realmente había, y comenzaba a sumergirme hasta que ya no podía respirar. Sentía claramente cómo se me escapaba el aire de los pulmones. El sueño se sentía tan real, y lo peor era que no podía despertar. Sentí un fuerte dolor en mi estómago que me hizo reaccionar. Desperté tosiendo, pero pronto me di cuenta de que había sido más que un sueño, literalmente tenía agua en la boca y en la nariz. Comencé a toser y vomitar mucha agua estancada que olía horrible. Mi mamá se despertó a mitad de la noche y escuchó los sonidos como si me estuviera ahogando. Cuando encendió la luz, se dio cuenta de que tenía la boca llena de agua. Lo peor es que no podía despertarme y no fue hasta que me dio un golpe en el estómago que logré escupir toda el agua y pude despertar. A la mañana siguiente, mi mamá me llevó con aquella mujer que hace limpias, y ella comenzó a ayudarme. Pero cuando ya iba a la mitad de la limpia, me aseguró que esa cosa me había agarrado mucho odio y sentía que yo le debía algo. Por eso no estaba dispuesta a dejarme ir tan fácil. Cuando terminó, me dio algunas pulseras y un collar de protección, diciéndome que volviera en 2 días para otra limpia. Así tuvo que ser, aproximadamente unas 8 veces más, pero no lograron deshacerse de ella por completo. A pesar de todo, aún la sigo viendo en mis sueños. Ya no se me acerca, es como un personaje que aparece en mis sueños, pero tengo que usar una pulsera y un collar de protección. La persona que me los dio me dijo que, si los quito, probablemente ella pueda regresar, pero que espera que después de un tiempo esta entidad se aburra por no poder acercarse a mí y se vaya. Pero, hasta la fecha, sigue apareciendo, simplemente se queda ahí, parada al fondo de mis sueños, como esperando el momento en que pueda volver. Comunidad de Relatos de Terror, quiero enviarles un gran saludo y agradecerles por todo el apoyo que le han brindado a este proyecto. Ya somos más de 20,000 suscriptores y nuestra próxima meta es llegar a los 21,000. Gracias por todo su apoyo. Si te gustó este relato, suscríbete activando la campanita de notificaciones, de esta manera estarías apoyando nuestro proyecto. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Lisa Hernández.